¿Alguna vez has despertado en la mañana y antes de abrir los ojos ya sientes ese peso sobre tu pecho, como si algo invisible estuviera aplastándote, robándote el aire, haciéndote preguntarte cómo vas a lograr levantarte y enfrentar un día más? Quizás conoces esa sensación de cargar algo tan pesado que tus hombros duelen constantemente, tu cuello está tenso y por más que duermas, despiertas más cansado que cuando te acostaste. Por fuera, sonríes cuando alguien pregunta cómo estás. Dices que todo está bien con una voz que ya no reconoces. Pero por dentro hay un grito silencioso que nadie escucha. Una angustia que te ahoga lentamente. Sientes como si estuvieras sosteniendo el peso del mundo entero y la verdad aterradora es que ya no sabes cuánto tiempo más podrás seguir fingiendo que eres lo suficientemente fuerte. Hay días en que te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada, porque en tus ojos hay un cansancio que va mucho más allá de la falta de sueño. Es un agotamiento del alma que ningún descanso físico puede curar. Quizás nadie ve esta batalla que libras cada día. Nadie entiende que incluso las tareas más simples se sienten como escalar una montaña imposible, pero Dios sí ve. Dios ve cada lágrima que has derramado en secreto, cada noche que has suplicado en silencio por un alivio que parece nunca llegar, en cada momento en que has pensado que ya no puedes más. Y hoy Dios te dice algo que cambiará todo. No estás aquí por casualidad viendo este video en este momento preciso. Hay un secreto oculto que Jesús reveló hace 2000 años. Un error fatal que está haciendo que tu carga parezca imposible de llevar. Y cuando entiendas este secreto en los próximos minutos, algo que ha estado aplastándote durante años puede cambiar en solo 30 segundos. Sí, has escuchado bien. 30 segundos que pueden liberar lo que años de lucha no han podido soltar. Escucha atentamente estas palabras de Jesús que quizás has escuchado antes, pero nunca verdaderamente comprendido su poder transformador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo? No está prometiendo que los problemas desaparecerán mágicamente. No está diciendo que la vida será fácil. Está revelando algo mucho más profundo y poderoso. Está diciendo que hay una manera diferente de llevar las cargas. Una manera donde lo que parecía imposiblemente pesado se vuelve liviano, donde lo que te estaba matando se transforma en algo que puedes llevar con paz. Y el secreto no está en trabajar más duro, no está en ser más fuerte, no está en fingir que todo está bien. El secreto está en comprender el error fatal que has estado cometiendo sin saberlo. ¿Cuántas veces has intentado resolver todo por ti mismo? ¿Cuántas veces te has despertado en medio de la noche con la mente dando vueltas obsesivamente sobre los mismos problemas, buscando soluciones que no puedes encontrar, sintiéndote como si todo dependiera únicamente de ti? ¿Cuántas veces has cargado la culpa de errores del pasado, reviviéndolos una y otra vez en tu mente, castigándote por decisiones que ya no puedes cambiar? ¿Cuántas veces has asumido responsabilidades que nunca fueron tuyas para asumir, tratando de controlar resultados que están fuera de tu control, viviendo con la ansiedad constante de que algo terrible sucederá si bajas la guardia, aunque sea por un momento? Este es el error. Este es el error fatal que está haciendo tu carga imposible de llevar. No es que tus problemas sean demasiado grandes, aunque ciertamente pueden sentirse abrumadores. No es que seas demasiado débil, aunque definitivamente te sientas así en este momento. El error es que estás intentando cargar solo lo que Dios diseñó para ser cargado en compañía con Él. Estás viviendo como si todo dependiera de tus fuerzas,
de tu sabiduría, de tu capacidad. Cuando Jesús te está extendiendo su mano y diciendo, yo cargaré esto contigo, mi yugo es fácil cuando lo llevamos juntos. Ahora mismo, antes de que sigas escuchando, necesito que hagas algo. Escribe en los comentarios, Señor, ya no puedo solo. No importa si te sientes vulnerable, no importa si tienes miedo de admitir tu debilidad. Este comentario es tu primer acto de rendición, tu primera declaración de que estás listo para soltar lo que nunca fue tuyo para cargar. Hazlo ahora mismo. Y si verdaderamente lo haces desde tu corazón, algo comenzará a cambiar en este instante. Y si este mensaje está tocando algo profundo en tu alma, si estás sintiendo que estas palabras fueron escritas específicamente para ti, dale me gusta a este video como un acto de evangelización, porque alguien más en tu familia, en tu círculo de amigos, en tu comunidad, está cargando esta misma carga imposible y necesita escuchar este mensaje hoy. Tu simple acción de dar me gusta puede ser el canal que Dios use para llevar liberación a alguien que está al borde del colapso. Y suscríbete a este canal ahora, porque esta comunidad no es solo un canal de YouTube, es una familia de personas que han entendido que no tenemos que fingir ser fuertes, que podemos ser vulnerables, que podemos admitir cuando estamos quebrantados, porque es en esos momentos de rendición total cuando Dios hace lo imposible. Ahora quiero que entiendas algo fundamental que va a transformar tu perspectiva. No tienes que ser fuerte. Escucha esto de nuevo. No tienes que ser fuerte. La mentira que te han enseñado toda tu vida es que admitir debilidad es fracaso, que pedir ayuda es vergonzoso, que si no puedes con todo por ti mismo, entonces no vales nada. Pero Dios te dice exactamente lo opuesto. Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu debilidad no es tu problema. Tu debilidad es tu oportunidad para que el poder infinito de Dios se manifieste en tu vida. Cuando finalmente te rindes y dices, no puedo más, es cuando Dios dice, ahora yo puedo comenzar. No estás aquí para impresionar a Dios con tu fuerza. Estás aquí para experimentar su fuerza cuando reconoces que no tienes ninguna. Jesús reveló algo absolutamente transformador a través de las vidas de hombres y mujeres en la Biblia que vivieron exactamente lo que tú estás viviendo. Personas que cargaron cargas imposibles, que llegaron al límite de su resistencia, que se quebraron completamente. Y fue precisamente en ese momento de rendición total cuando Dios hizo lo imposible. Y sus historias no están en la Biblia solo para inspirarte con ejemplos antiguos. Están ahí porque Dios quiere que veas el patrón, el secreto oculto que se repite una y otra vez. Cuando el humano suelta, Dios actúa. Cuando dejamos de luchar en nuestras propias fuerzas, el poder de Dios se desata. Cuando admitimos que es imposible para nosotros, Dios revela que nada es imposible para Él. El sol estaba comenzando a salir sobre el mar de Galilea cuando Pedro se sentó solo en la orilla, con la mirada perdida en las olas que rompían suavemente contra las rocas. Sus manos, las manos callosas de un pescador que había trabajado toda su vida, temblaban no por el frío de la mañana, sino por el peso aplastante de lo que había hecho. 3 veces. Había negado a Jesús 3 veces. El hombre que había proclamado con tanta confianza que nunca abandonaría a su maestro, que estaba dispuesto a morir por él, había colapsado en el momento de la prueba, cuando más se necesitaba su valentía. Cuando Jesús estaba siendo llevado a juicio, Pedro había dicho, no lo conozco, no una, sino 3 veces, y la última con maldiciones, tratando desesperadamente de convencer a los acusadores de que no tenía nada que ver con ese hombre. Y en el tercer, no lo conozco. Sus ojos se habían encontrado con los ojos de Jesús a través del patio, y en esa mirada no había condenación, sino un dolor tan profundo que Pedro sintió
como si su corazón se partiera en 1000 pedazos. Desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada. Cada vez que trataba de dormir, escuchaba su propia voz negando al hombre que lo había amado incondicionalmente. La carga que Pedro llevaba no era solo culpa, era algo mucho más devastador. Era la confirmación de su mayor temor sobre sí mismo, que en el fondo, cuando realmente importaba, él era un cobarde, un fracasado, alguien que no podía confiar ni en su propia palabra. Había vivido toda su vida siendo impetuoso, impulsivo, el primero en hablar y el primero en actuar, pero todo eso había sido solo una máscara que ocultaba su profunda inseguridad. Y ahora esa máscara estaba hecha a pedazos. ¿Cómo podría volver a mirarse al espejo? ¿Cómo podría enfrentar a los demás discípulos que habían escuchado sus promesas grandiosas de lealtad? ¿Cómo podría llamarse seguidor de Jesús cuando lo había traicionado de la manera más cobarde posible? La vergüenza era como un manto pesado que lo cubría completamente, sofocándolo, haciéndole desear desaparecer. Y lo peor de todo era saber que no podía deshacer lo que había hecho, no podía retroceder el tiempo, no podía borrar esas 3 negaciones que ahora definían quién era él realmente. Quizás como Pedro, tú también cargas el peso aplastante de un fracaso que no puedes borrar. ¿Cuántas veces has revivido ese momento donde fallaste, donde dijiste o hiciste algo que nunca podrás retractar? ¿Cuántas veces te has despertado en medio de la noche y lo primero que viene a tu mente es ese error del pasado que te define? ¿Cuántas veces has tratado de compensar, de trabajar más duro, de ser mejor, pero nada parece suficiente para limpiar la mancha de lo que hiciste o dejaste de hacer? ¿Te has sentido como Pedro, mirando tu reflejo y viendo a un fracasado, a alguien que decepciona a los que ama, a alguien que no puede confiar ni en sus propias promesas? ¿Has cargado la culpa como si fuera tu castigo eterno, como si Dios te estuviera mirando con decepción? Como si no merecieras perdón porque tu falla fue demasiado grande, demasiado vergonzosa, demasiado real. Has intentado huir de tu pasado solo para descubrir que no importa cuán lejos corras, la culpa te sigue como una sombra que nunca puedes escapar. Pero escucha lo que sucedió después de la resurrección de Jesús. Pedro estaba de vuelta en lo único que conocía, la pesca. Tratando de volver a su vida anterior, como si los últimos 3 años con Jesús hubieran sido solo un sueño doloroso. Habían pescado toda la noche sin atrapar nada, un recordatorio más de su fracaso incluso en lo básico. Y entonces, una voz desde la orilla les dijo que echaran las redes al otro lado de la barca. Cuando las redes se llenaron milagrosamente de peces, Juan reconoció quién era. Es el Señor. Y Pedro, en un acto que revela tanto su desesperación como su esperanza, se arrojó al mar y nadó hacia Jesús. No podía esperar a que la barca llegara a la orilla. Necesitaba estar frente a Jesús ahora. Necesitaba enfrentar lo que había hecho. Necesitaba saber si todavía había esperanza para alguien como él. Lo que sucedió en esa playa cambió todo. Jesús no lo regañó, no le dio un sermón sobre lealtad, no le recordó sus fracasos. En su lugar, lo invitó a desayunar. Y después de comer, Jesús le hizo una pregunta 3 veces. La misma cantidad de veces que Pedro lo había negado. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Cada pregunta era una oportunidad para redimir cada negación. Cada sí, Señor, tú sabes que te amo. Era Pedro soltando un poco más del peso de su culpa. Y con cada respuesta, Jesús le daba una comisión. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Ves lo que Jesús estaba haciendo? No estaba simplemente perdonando a Pedro. Le estaba devolviendo su propósito. Le estaba diciendo, tu fracaso no es tu identidad final. Yo tengo un plan para ti que va más allá de tu peor momento. Pedro,
Había estado cargando la imposible carga de redimirse a sí mismo, de probar que no era un fracasado, de compensar por lo que había hecho. Pero Jesús le reveló el secreto. Pedro no tenía que redimirse, solo tenía que soltar la culpa y recibir el amor restaurador de Cristo. En ese momento en la playa, cuando Pedro soltó su necesidad de castigarse eternamente, cuando aceptó que el amor de Jesús era más grande que su fracaso, lo imposible sucedió. El hombre quebrantado por la culpa se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. El cobarde que había negado a Cristo se convirtió en el predicador valiente que enfrentaría prisión, persecución y finalmente muerte por proclamar el Evangelio. La transformación no vino de que Pedro trabajara más duro para compensar. Vino de que soltara la carga imposible de su culpa y confiara en que el perdón de Cristo era suficiente. Esta es la misma verdad para ti hoy. Esa culpa que has estado cargando, ese fracaso que defines como tu identidad, esa vergüenza que te hace sentir indigno del amor de Dios, no es tu final. Es tu oportunidad para experimentar el poder restaurador de Cristo, que es infinitamente más grande que tu peor error. Esto significa que el error fatal que has estado cometiendo no es que fallaste, es que has estado intentando cargar la culpa de ese fracaso cuando Jesús ya la cargó en la cruz. Has estado tratando de pagar una deuda que ya fue pagada. Has estado cargando un peso que Jesús específicamente dijo: yo cargaré esto por ti. ¿Estás dispuesto a soltar? ¿Estás dispuesto a dejar de castigarte? ¿Estás dispuesto a creer que el amor de Dios es realmente más grande que tu pecado? No estás aquí por casualidad escuchando la historia de Pedro. Estás aquí porque Dios quiere que entiendas que lo que es imposible para ti redimir, Jesús ya lo redimió en la cruz. Ahora mismo, escribe en los comentarios: Jesús, suelto mi culpa. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que estás eligiendo creer en el perdón de Cristo más que en tu voz de condenación interna. Y si has llegado hasta aquí y estas palabras están resonando en tu alma, hay algo aún más profundo que necesitas entender. La historia de Pedro no es la única que revela este secreto transformador. El desierto de Madián era un lugar desolado, un exilio que había durado 40 años para un hombre que una vez había sido príncipe de Egipto. Moisés, ahora un simple pastor de ovejas, caminaba por terrenos áridos que parecían reflejar el vacío de su propia vida. Había huido de Egipto como un fugitivo después de matar a un egipcio. Había abandonado toda esperanza de liberar a su pueblo. Había aceptado que su vida sería de insignificancia hasta que la muerte finalmente llegara. Las grandes ambiciones de su juventud, cuando pensó que podría ser el libertador de Israel usando su posición en el palacio, se habían desvanecido como el humo. En su lugar, quedaba solo la amarga realidad de su propio fracaso. Tenía 80 años ahora, una edad en la que la mayoría de los hombres ya han vivido su vida completa. Una edad donde nuevos comienzos parecen risibles. Cada arruga en su rostro curtido por el sol era un recordatorio de una década perdida. Cada día cuidando ovejas era evidencia de cuán lejos había caído de lo que pudo haber sido. Pero entonces, en una tarde ordinaria que parecía igual a miles de otras tardes, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Y cuando se acercó para ver este fenómeno inexplicable, escuchó una voz que cambiaría todo. Moisés, Moisés. Era la voz de Dios y tenía una comisión imposible. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La respuesta inmediata de Moisés revela la carga que había estado llevando durante 4 décadas. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Ves la carga en esa pregunta?
Moisés no estaba simplemente siendo humilde, estaba revelando una profunda sensación de inadecuación, una convicción interna de que no era suficiente. Nunca había sido suficiente. Y 40 años en el desierto solo habían confirmado su falta de cualificación. ¿Quién era él? Un fracasado, un asesino fugitivo, un viejo pastor sin nada especial que ofrecer. ¿Cómo podría enfrentar al hombre más poderoso del mundo conocido? ¿Cómo podría liderar a millones de personas cuando ni siquiera podía hablar elocuentemente? La carga de Moisés era la inadecuación, la certeza aplastante de que la tarea era demasiado grande y él demasiado pequeño. Y cuando Dios le dio señales milagrosas, cuando transformó su vara en serpiente y su mano en leprosa y de vuelta a sana, Moisés todavía buscaba excusas. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Estaba tan consumido por sus limitaciones que no podía ver la suficiencia de Dios. Estaba tan enfocado en lo que él no podía hacer, que se perdía de lo que Dios sí podía hacer a través de él. La carga de probar que era suficiente, de ser perfecto antes de que pudiera ser usado, de no tener debilidades antes de que pudiera cumplir el llamado, esa era la carga imposible que Moisés llevaba. Quizás, como Moisés, tú también has estado cargando la carga aplastante de sentirte inadecuado. ¿Cuántas veces has mirado una oportunidad, un llamado, un sueño, y tu primera respuesta ha sido, no soy suficiente? ¿Cuántas veces has catalogado todas tus debilidades, todos tus fracasos pasados, todas las razones por las que no estás calificado? Has vivido con la ansiedad constante de que serás expuesto como un fraude, que todos descubrirán que en realidad no sabes lo que estás haciendo, que no mereces estar donde estás. Has rechazado oportunidades porque te sentías demasiado viejo, demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado dañado por el pasado. Te has comparado constantemente con otros que parecen tenerlo todo resuelto mientras tú apenas estás sobreviviendo. Has asumido que Dios solo usa a personas perfectas, personas elocuentes, personas sin problemas de tartamudeo como Moisés, personas que tienen sus vidas completamente juntas. Pero escucha la respuesta de Dios a todas las excusas de Moisés, a todas sus protestas de inadecuación. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios no negó las limitaciones de Moisés, no le dio un curso instantáneo de oratoria, no borró mágicamente sus debilidades. En su lugar, Dios reveló el secreto que Moisés necesitaba entender. La suficiencia no venía de Moisés, venía de Dios. Yo estaré contigo. Esas 4 palabras cambiaron todo. La pregunta ya no era si Moisés era suficiente. La pregunta era si Dios era suficiente. Y la respuesta a esa pregunta siempre es un resonante sí. Moisés tuvo que soltar, tuvo que dejar ir su necesidad de sentirse calificado antes de obedecer. Tuvo que rendir su orgullo herido que quería poder decir, lo hice con mis propias fuerzas. Tuvo que confiar en que cuando Dios llama, Dios equipa, incluso si ese equipamiento no se ve como uno esperaría. Y cuando finalmente Moisés soltó su carga de inadecuación y simplemente dijo sí a Dios, lo imposible comenzó a suceder. La vara de pastor en su mano se convirtió en la vara de Dios que dividiría el mar rojo. Su boca tartamuda pronunció las palabras que confrontarían al faraón y traerían las plagas de Egipto. Sus pies ancianos guiaron a millones a través del desierto. No porque Moisés se volviera suficiente, sino porque Dios demostró que Él es más que suficiente. Esta es la misma verdad que Dios te está revelando hoy. Esa voz en tu cabeza que constantemente te dice, no eres suficiente. No puedes hacer esto.
Estás demasiado roto, demasiado débil, demasiado inadecuado. Esa voz está tratando de convencerte de que debes cargar la imposible carga de ser perfecto antes de que Dios pueda usarte. Pero Dios dice exactamente lo opuesto. Él dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él dice, no te escogí porque eras suficiente, te escogí para demostrar que yo soy suficiente. Tu inadecuación no es un obstáculo para el plan de Dios. Es el escenario perfecto para que su gloria se manifieste de manera indiscutible. Cuando lo imposible sucede a través de alguien inadecuado, nadie puede dudar de que fue Dios quien lo hizo. ¿Estás dispuesto a soltar la carga de probar que eres suficiente? ¿Estás dispuesto a dejar de esperar hasta que te sientas calificado? ¿Estás dispuesto a dar un paso de obediencia incluso cuando tu voz interna grita todas las razones por las que no puedes? No estás aquí por casualidad escuchando sobre Moisés. Dios te está mostrando que tu inadecuación no es tu descalificación, es tu invitación a experimentar la suficiencia sobrenatural de Dios. Escribe en los comentarios ahora mismo, Dios, confío en tu suficiencia. Hazlo aunque no sientas que es verdad todavía. Hazlo como un acto de fe que declara que estás soltando la imposible carga de ser perfecto y estás confiando en que Dios es perfecto. Y si estas historias están tocando algo profundo en ti, prepárate porque hay más. Hay otra revelación que necesitas escuchar. El templo de Silo estaba en silencio, a excepción de los sollozos ahogados de una mujer que oraba con una intensidad que hacía temblar todo su cuerpo. Ana había venido una vez más a derramar su corazón ante Dios, a presentar una súplica que había hecho cientos de veces sin recibir respuesta. Su vientre era estéril. Una condición que en su cultura no era simplemente una tristeza privada, sino una vergüenza pública. Una marca visible de que algo estaba mal con ella. Cada mes que pasaba sin concebir era otro recordatorio doloroso de su fracaso como mujer. Cada bebé que veía en brazos de otra madre era como un cuchillo en su corazón. Y para empeorar su agonía, su esposo Elcana tenía otra esposa, Penina, quien no solo podía tener hijos, sino que los tenía en abundancia. Y quien se deleitaba en recordarle a Ana su esterilidad con burlas crueles y constantes. La carga que Ana llevaba era multifacética y absolutamente aplastante. Estaba la desesperación personal de anhelar algo con cada fibra de su ser y no poder tenerlo sin importar cuánto lo intentara o cuánto orara. Estaba la vergüenza social de ser vista como menos que, como incompleta, como maldita por Dios. Estaba la tortura diaria de vivir con Penina, quien nunca perdía oportunidad de frotar su fertilidad en el rostro de Ana. Y estaba la pregunta teológica angustiante que carcomía su fe. ¿Por qué Dios, que podía hacer cualquier cosa, no respondía a sus oraciones? ¿Qué había hecho ella para merecer este castigo? ¿Era Dios cruel, indiferente o simplemente no le importaba su sufrimiento? Ana llegó al templo ese día no con esperanza, sino con desesperación. Su oración era tan intensa, sus labios se movían tan rápidamente sin sonido, que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha y la reprendió, añadiendo humillación a su ya insoportable carga. Quizás, como Ana, tú también has cargado el peso de una oración sin respuesta que te está matando lentamente. ¿Cuántas veces has suplicado a Dios por algo que necesitas desesperadamente, algo que Él fácilmente podría darte, y sin embargo, el cielo permanece en silencio? Has orado por sanación y la enfermedad continúa. Has orado por provisión y la escasez persiste. Has orado por restauración de una relación y solo hay más distancia. Has orado por un milagro y lo que recibes es más sufrimiento. ¿Cuántas noches has llorado preguntándote qué estás haciendo mal? ¿Por qué Dios responde las oraciones de otros, pero no las tuyas? ¿Has comenzado a dudar de tu fe, a cuestionarte si realmente crees o si solo estás engañándote a ti mismo?
¿Te has sentido como Ana, humillada no solo por tu situación, sino por los que malinterpretan tu dolor como debilidad o falta de fe? ¿Has llegado al punto donde ya ni siquiera sabes cómo orar porque has dicho las mismas palabras tantas veces que se sienten vacías y sin sentido? Pero mira lo que Ana hizo en ese momento de absoluta desesperación. Ella no dejó de orar, pero cambió cómo oraba. En lugar de simplemente pedir, ella rindió. Hizo un voto que revela su completa entrega. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Ves lo que está haciendo? Está soltando el control. Está diciendo, Dios, si me das lo que deseo, lo devolveré a ti. No es sobre mi derecho a tenerlo, es sobre tu propósito para mi vida. Está transformando su petición desesperada en un acto de adoración. Y en ese momento de rendición total, algo cambió. No en sus circunstancias todavía, pero en su alma. La Biblia dice que se fue su camino y comió y no estuvo más triste. Antes de que el milagro físico ocurriera, antes de que Samuel fuera concebido, Ana experimentó un milagro emocional y espiritual. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenó su corazón cuando soltó su necesidad de controlar el resultado. Y entonces, porque nada es imposible para Dios, cuando un corazón se rinde completamente, lo imposible sucedió. Ana concibió. El vientre que había sido estéril se abrió. La mujer que había sido objeto de burla se convirtió en madre, y no de cualquier niño, sino de Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más importantes de Israel. Pero aquí está el secreto oculto más profundo. Ana tuvo que soltar a Samuel antes de recibirlo. Su voto de dedicarlo al Señor no era algo que Dios requirió, era algo que Ana ofreció voluntariamente. Y cuando finalmente lo destetó y lo llevó al templo para que sirviera allí toda su vida, debe haber sido devastador emocionalmente. Pero Ana entendió algo que la mayoría no entiende. Cuando sueltas en las manos de Dios, lo que vuelve a ti es más de lo que diste. Después de dar a Samuel, Ana tuvo 5 hijos más. Su acto de rendición no resultó en pérdida, sino en multiplicación. Esta es la verdad liberadora que necesitas entender. La carga imposible que estás llevando de hacer que Dios responda a tus oraciones de la manera que tú quieres y en el tiempo que tú quieres. Esa carga está aplastándote. Estás tratando de controlar a Dios, de manipular resultados, de forzar soluciones. Pero el secreto de Ana fue que ella finalmente soltó su necesidad de controlar y confió en que Dios es bueno, incluso cuando no entendía su tiempo o sus métodos. No es que dejó de desear, no es que fingió que no le importaba, es que rindió sus deseos a la soberanía de Dios. Y en ese acto de rendición encontró la paz que había estado buscando en la respuesta a su oración, pero que en realidad solo se encuentra en la presencia de Dios. ¿Estás dispuesto a orar como Ana? ¿Estás dispuesto a decir, Dios, aquí está mi deseo más profundo, pero lo suelto en tus manos? Haz tu voluntad, no la mía, tu tiempo, no el mío, tu manera, no la mía. ¿Estás dispuesto a confiar en que incluso si la respuesta no viene de la manera que esperabas, Dios tiene algo mejor de lo que puedes imaginar? No estás aquí por casualidad escuchando sobre Ana. Dios quiere liberarte de la carga imposible de controlar los resultados y darte la paz sobrenatural que viene solo de la rendición confiada. Escribe en los comentarios, Señor, confío en tu tiempo. Dilo en voz alta si es necesario. Deja que esas palabras rompan las cadenas de la ansiedad que te han estado ahogando. Y prepárate, porque hay una revelación más profunda todavía. Corinto era una ciudad próspera pero corrupta.
llena de tentaciones y desafíos para cualquier cristiano que intentara vivir fielmente. Y en medio de esa ciudad, el apóstol Pablo llevaba una carga que nadie más podía ver. Él lo llamaba un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. La naturaleza exacta de este aguijón no la revela, pero su efecto es claro. Era doloroso, era constante y era humillante. Algunos especulan que era una enfermedad física, quizás problemas con su vista que hacían difícil leer o escribir. Otros piensan que era una lucha espiritual o emocional constante. Lo que sabemos con certeza es que era algo que Pablo no podía controlar, no podía superar por su propia fuerza, y que le recordaba constantemente sus limitaciones. Lo fascinante es que Pablo no era un cristiano ordinario. Era el apóstol que había plantado iglesias por todo el mundo conocido, que había realizado milagros extraordinarios, que había sido arrebatado al tercer cielo y había visto cosas que no podía expresar con palabras. Si alguien merecía ser liberado de un aguijón, era Pablo. Y él sabía esto. 3 veces, con toda la fe que poseía, le rogó al Señor que le quitara este aguijón, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Imagina la intensidad de esas oraciones. No eran peticiones casuales, eran súplicas profundas de un hombre que había dedicado todo a Cristo y que ahora pedía este único alivio. Y la respuesta de Dios no fue lo que Pablo esperaba o deseaba. No hubo sanación milagrosa, no hubo liberación instantánea. En su lugar, Dios dijo algo que transformaría completamente la perspectiva de Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La carga que Pablo llevaba no era solo el dolor físico o emocional del aguijón mismo, era la frustración de no poder quitarlo. La humillación de tener que admitir debilidad cuando era un líder tan fuerte, el temor de que este aguijón le hiciera menos efectivo en su ministerio. Era la lucha interna entre lo que él quería que Dios hiciera y lo que Dios estaba permitiendo. Y en la respuesta divina, bástate mi gracia, Pablo tuvo que enfrentar una elección fundamental. ¿Seguiría enfocándose en la carga que quería que Dios removiera? ¿O confiaría en que la gracia de Dios era suficiente incluso con la carga todavía presente? Pablo eligió lo segundo, y su respuesta revela la profundidad de su rendición. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quizás como Pablo, tú también has orado fervientemente por algo que necesitas. Has suplicado a Dios que quite una carga, un dolor, una situación, y la respuesta ha sido silencio o incluso un no directo. ¿Cuántas veces has clamado, Dios, quita esto de mí? Y lo que experimentas es que la situación empeora o simplemente no cambia. Has luchado con la frustración de ver a Dios hacer milagros para otros, mientras tu oración específica permanece sin respuesta. ¿Te has preguntado si estás haciendo algo mal, si tu fe es demasiado débil, si hay algún pecado oculto que está bloqueando tu bendición? Has llegado al punto de amargura donde comienzas a cuestionar si Dios realmente te ama, si realmente le importas, si realmente está involucrado en tu vida. ¿Has sentido la tentación de rendirte completamente, de dejar de orar, de aceptar que quizás Dios simplemente no te va a ayudar de la manera que necesitas? Pero aquí está el secreto oculto que Pablo descubrió y que Dios quiere que tú descubras hoy. A veces Dios no quita la carga porque tiene un propósito mayor en permitirla. No porque sea cruel, no porque no le importe, sino porque en tu debilidad su poder se puede manifestar de una manera que sería imposible si fueras fuerte por ti mismo. Pablo no dijo, Dios finalmente quitó mi aguijón y entonces pude glorificarlo. Dijo,
Me glorío en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. La transformación no vino cuando la carga fue removida. Vino cuando Pablo cambió su perspectiva sobre la carga, cuando dejó de verla como un obstáculo para el plan de Dios y comenzó a verla como un canal para el poder de Dios. Esto no significa que debas alegrarte del dolor o pretender que no duele. Pablo no negó que el aguijón era doloroso. Lo llamó un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Pero sí significa que puedes soltar la carga imposible de hacer que Dios cambie lo que Él ha decidido permitir. Y en su lugar, puedes confiar en que su gracia es suficiente para llevarte a través de lo que no puede ser cambiado. La suficiencia de Dios no siempre se manifiesta removiendo obstáculos. A veces se manifiesta dándote la capacidad sobrenatural de atravesarlos. Y cuando otros ven que estás en paz en medio de circunstancias que deberían destruirte, cuando ven que tienes gozo en medio del dolor, cuando ven que sigues confiando cuando todo grita que no hay razón para confiar, el poder de Cristo se hace indiscutiblemente visible. ¿Estás dispuesto a soltar tu necesidad de que Dios responda a tus oraciones exactamente como tú quieres? ¿Estás dispuesto a confiar en que si Él no está removiendo algo, es porque su gracia es suficiente para sostenerte a través de eso? Puedes decir con Pablo, me gozo en debilidades. No porque seas masoquista, sino porque entiendes que tu debilidad es el escenario perfecto para que el poder de Dios se perfeccione. No estás aquí por casualidad escuchando sobre Pablo. Dios quiere liberarte de la carga imposible de exigir que las cosas cambien y darte la gracia suficiente para vivir en paz incluso cuando no cambian. Escribe en los comentarios, tu gracia me basta, Señor. Hazlo como un acto de fe radical que declara que confías en la suficiencia de Dios más que en el cambio de tus circunstancias. Y ahora, prepárate para la historia más poderosa de todas, la que revela el corazón mismo de este mensaje. Era de noche en el huerto de Getsemaní, y Jesús estaba enfrentando la hora más oscura que cualquier ser humano haya conocido. Había llevado a Pedro, Santiago y Juan más adentro del huerto, buscando su compañía en este momento de angustia indescriptible. Y allí, bajo los olivos ancianos cuyas sombras se alargaban bajo la luz de la luna, Jesús comenzó a sentir el peso completo de lo que estaba por venir. La Biblia usa palabras que apenas pueden contener la intensidad de su sufrimiento. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Esta no era una melancolía pasajera. Era una agonía del alma que amenazaba con consumirlo completamente. Se apartó de ellos como a un tiro de piedra, se postró sobre su rostro y comenzó a orar con una intensidad que haría que su sudor se volviera como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La carga que Jesús llevaba en ese momento era literalmente imposible de comprender en su totalidad. No era simplemente el temor al dolor físico de la crucifixión, aunque ese dolor sería inimaginable. Era el peso de todos los pecados de toda la humanidad que estaban a punto de ser colocados sobre él. Era la anticipación de ser separado por primera vez en toda la eternidad de la comunión perfecta con el Padre. Era llevar en su cuerpo, santo y puro, toda la inmundicia, toda la maldad, toda la corrupción de cada persona que alguna vez existiría. Y era hacerlo voluntariamente, sabiendo que podía llamar a legiones de ángeles para rescatarlo, pero eligiendo no hacerlo por amor a ti y a mí. El peso era tan grande que un ángel tuvo que venir del cielo para fortalecerlo. El peso era tan grande que oró con tal intensidad que sus capilares se rompieron y su sudor se mezcló con sangre. Y en ese momento de angustia suprema, Jesús oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces oró esta oración. 3 veces pidió si había otra manera. Y 3 veces terminó con la misma rendición: no mi voluntad, sino la tuya. ¿Entiendes lo que estás presenciando? El Hijo de Dios, quien podía hacer cualquier milagro, quien podía resucitar muertos, quien podía calmar tormentas con una palabra, estaba enfrentando algo que no quería hacer. Estaba honestamente expresando su deseo de evitar este sufrimiento. No estaba fingiendo ser fuerte. No estaba pretendiendo que no le importaba. Estaba siendo brutalmente honesto sobre su angustia, pero después de expresar su deseo, después de pedir si había otra manera, Jesús hizo lo que había venido a hacer. Rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Quizás tú también estás en tu propio Getsemaní en este momento. Quizás hay algo en tu vida que es tan doloroso, tan aterrador, tan imposible de enfrentar, que cada fibra de tu ser quiere huir. Has llegado a ese punto donde le dices a Dios con lágrimas: no puedo hacer esto, es demasiado, por favor quítalo de mí. Has sentido una angustia tan profunda que tu cuerpo responde físicamente, que no puedes dormir, que no puedes comer, que tu salud se deteriora bajo el peso del estrés. Has orado la misma oración una y otra vez, esperando que Dios cambie de opinión, que proporcione una salida, que haga que este cáliz pase de ti. Te has sentido solo incluso con personas alrededor, como Jesús con sus discípulos, que seguían durmiéndose cuando más necesitaba que estuvieran alerta. Has luchado con la voluntad de Dios, porque lo que Él está permitiendo es exactamente lo que tú no quieres enfrentar. Pero mira lo que sucedió después del Getsemaní, porque Jesús rindió su voluntad y aceptó la copa que no quería beber, porque atravesó la crucifixión en obediencia al Padre, porque cargó en la cruz lo que parecía imposible de cargar. La resurrección fue posible. La muerte fue derrotada, el pecado fue pagado, la salvación fue comprada, el camino al Padre fue abierto, el poder sobre toda fuerza demoníaca fue establecido, tu libertad, tu perdón, tu esperanza. Todo vino porque Jesús no evitó su Getsemaní, sino que lo atravesó con rendición confiada. Y aquí está el secreto más profundo de todos. Jesús no solo cargó su propia cruz, cargó la tuya también. Cada carga que estás llevando ahora, Él ya la conoce, ya la sintió, ya la llevó al Calvario. No estás solo en tu Getsemaní. Jesús está ahí contigo, y Él entiende exactamente lo que se siente cargar lo imposible. La revelación transformadora es esta: la rendición de Jesús en Getsemaní no fue derrota, fue victoria. Cuando dijo: no mi voluntad, sino la tuya, no estaba rindiéndose al sufrimiento, estaba rindiéndose al propósito del Padre. Y ese acto de rendición desencadenó el milagro más grande de toda la historia. Esta es la misma verdad para ti. Lo que parece imposible de cargar, lo que te está aplastando, lo que te hace querer rendirte, puede ser transformado cuando lo rindes a Dios. No rindiéndote al dolor, sino rindiendo tu necesidad de controlar cómo y cuándo Dios te libera de él, confiando que, al igual que la cruz llevó a la resurrección, tu prueba actual está llevando a algo glorioso que no puedes ver todavía. ¿Estás dispuesto a orar como Jesús? Puedes decir honestamente: Dios, no quiero esto, es demasiado doloroso, pero confío en tu voluntad más que en la mía. ¿Estás dispuesto a atravesar tu Getsemaní sabiendo que hay una resurrección esperando del otro lado? No estás aquí por casualidad viendo este video hasta este punto. Este es tu momento de rendición. Este es tu momento de soltar lo imposible y confiar en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Escribe en los comentarios ahora: no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Hazlo con lágrimas si es necesario. Hazlo aunque tu corazón esté quebrantado,
porque es en ese quebrantamiento donde el poder de Dios comienza a fluir. Si has llegado hasta aquí, no es coincidencia. Has escuchado 5 historias poderosas de personas que estaban exactamente donde tú estás ahora. Pedro, con su culpa imposible de redimir. Moisés, con su inadecuación imposible de superar. Ana, con su anhelo imposible de satisfacer. Pablo, con su aguijón imposible de remover, y Jesús, con una carga imposible de llevar. Y en cada historia has visto el mismo patrón divino. Cuando el humano finalmente suelta, cuando rinde su necesidad de controlarlo todo, cuando confía en Dios, en medio de lo imposible, lo milagroso sucede. No siempre de la manera esperada, no siempre en el tiempo esperado, pero siempre de una manera que revela que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Dios es suficiente. Ahora déjame revelarte el secreto final, el que une todas estas historias y que tiene el poder de liberarte en los próximos 30 segundos. El error fatal que has estado cometiendo no es que tienes cargas pesadas, todos las tienen. El error no es que te sientes débil o inadecuado. Eso es parte de ser humano. El error fatal es que has creído la mentira de que debes cargar estas cargas solo. Has vivido como si la fuerza de tus propios hombros, la capacidad de tu propia mente, la resistencia de tu propia voluntad fueran todo lo que tienes. Y bajo ese peso imposible te estás quebrando. Pero Jesús dijo claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él no dijo: resuélvanlo ustedes mismos. No dijo: sean más fuertes. Dijo: vengan a mí. Él dijo: yo os haré descansar. Él dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Sabes por qué su yugo es fácil? Porque cuando 2 bueyes llevan un yugo juntos, el más fuerte lleva la mayor parte del peso. Jesús no te está pidiendo que dejes de trabajar o que ignores tus responsabilidades. Te está invitando a llevar el yugo con Él, donde Él carga el peso imposible y tú simplemente caminas a su lado. La carga es ligera, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los cargas solo. Hay una diferencia abismal entre intentar sostener una carga de 500 kilos sobre tus propios hombros quebrantados y caminar junto a alguien infinitamente fuerte que está cargando esos 500 kilos como si no pesaran nada. Esa es la diferencia entre vivir en tus propias fuerzas y vivir en la gracia de Dios. Las mayores imposibilidades de Dios ocurren cuando finalmente soltamos nuestra ilusión de control. Cuando Pedro soltó su intento de redimirse a sí mismo, Dios lo redimió y lo usó poderosamente. Cuando Moisés soltó su necesidad de sentirse calificado, Dios lo calificó sobrenaturalmente. Cuando Ana soltó su hijo en las manos de Dios, Dios le dio más hijos de los que había soñado. Cuando Pablo soltó su oración de que el aguijón fuera removido, descubrió que la gracia de Dios era más que suficiente. Cuando Jesús soltó su voluntad en Getsemaní, la salvación del mundo fue asegurada. Y cuando tú sueltes la carga imposible que has estado intentando cargar solo, experimentarás lo que todos ellos experimentaron: que Dios es fiel, que Dios es bueno y que verdaderamente nada es imposible para Él. Este video no fue suerte, no fue algoritmo, no fue casualidad, fue propósito divino. Dios te trajo aquí en este momento específico porque Él ve tu quebranto, Él conoce tu carga y Él tiene liberación preparada para ti. Todo lo que has escuchado en los últimos minutos ha sido Dios preparando tu corazón para este momento de rendición. Hoy recordaste que no estás solo. Hoy entendiste que tu debilidad no es tu descalificación, sino tu invitación a experimentar el poder de Dios. Hoy aprendiste que entregar la carga no es abandonar la responsabilidad, es confiar en que Dios es más capaz que tú de manejarla. Ahora llega el momento más importante de todo este video.
quiero que hagas algo conmigo. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, respira hondo, cierra tus ojos si es posible. Este es el momento que puede cambiar todo. En los próximos 30 segundos vas a hacer el acto de rendición más poderoso de tu vida. No requiere que vayas a ningún lugar especial, no requiere palabras perfectas, solo requiere un corazón honesto que esté dispuesto a soltar. Ahora, orad conmigo exactamente así, en voz alta si puedes, desde lo más profundo de tu ser. Señor Jesús, reconozco que no puedo más. He intentado cargar esto solo y me está matando. He tratado de ser fuerte, de tener todas las respuestas, de controlar los resultados, y estoy completamente agotado. Mi fuerza se acabó. Mis soluciones no funcionan. Mis esfuerzos no son suficientes. Confieso que he vivido aplastado bajo un peso que nunca fue diseñado para que yo lo cargara solo. He creído la mentira de que pedir ayuda es debilidad, cuando tú dijiste que reconocer mi necesidad es sabiduría. He cargado culpas que tú ya perdonaste. He luchado con inadecuaciones cuando tu gracia es suficiente. He tratado de controlar lo que solo tú puedes controlar. En este momento, ahora mismo, suelto. Entrego esta carga pesada a tus manos fuertes y capaces. Suelto mi necesidad de entenderlo todo. Suelto mi necesidad de controlarlo todo. Suelto la culpa que me ha estado torturando. Suelto la ansiedad sobre el mañana. Suelto las expectativas que me paralizan. Suelto la vergüenza que me mantiene en silencio. Ya no intento cargarlo solo. Te lo doy a ti. Te pido lo imposible. Sé que para ti nada es imposible. Dame descanso verdadero, el descanso que solo tú puedes dar. Dame paz que sobrepasa mi entendimiento. Dame fuerzas que no son mías sino tuyas. Haz lo que yo no puedo hacer. Carga lo que yo no puedo cargar. Abre puertas que yo no puedo abrir. Sana lo que yo no puedo sanar. Provee lo que yo no puedo proveer. Transforma lo que yo no puedo cambiar. Declaro que tu yugo es fácil cuando lo llevo contigo. Declaro que tu carga es liviana cuando dejas de intentar llevarla solo. Declaro que tu gracia me basta. Declaro que en mi debilidad tu poder se perfecciona. No necesito tener todas las respuestas. Solo necesito confiar en que tú las tienes. No necesito ser perfecto. Solo necesito ser tuyo. No necesito sentirme fuerte. Solo necesito saber que tú eres fuerte por mí. Gracias, porque en este momento, mientras oro, algo ya está cambiando. Gracias, porque no tengo que esperar a sentirme diferente para creer que escuchaste mi oración. Gracias, porque tu palabra promete que cuando vengo a ti, trabajado y cargado, tú me harás descansar. Recibo ese descanso ahora. Recibo tu paz ahora. Recibo tu gracia suficiente ahora. En el nombre de Jesús, quien cargó mi cruz para que yo no tenga que cargarla solo. Amén. Si verdaderamente oraste esa oración desde tu corazón, algo ya cambió. Puede que no sientas una diferencia dramática inmediatamente, pero créeme cuando te digo que cuando rindes algo genuinamente a Dios, Él lo toma. Ya no está sobre tus hombros, está en sus manos capaces, y en los próximos días y semanas verás evidencia de esto. Habrá una paz emergiendo que no tiene explicación lógica considerando tus circunstancias. Habrá momentos donde te das cuenta de que algo que antes te consumía con ansiedad ya no tiene el mismo poder sobre ti. Habrá puertas abriéndose que estaban cerradas. Habrá provisiones llegando de lugares inesperados. Habrá una fortaleza en ti que no es tuya, pero que es indiscutiblemente real. El video que viene después de este puede cambiar tu vida aún más profundamente. No pares aquí. Dios tiene más para revelarte, más para sanarte, más para liberarte. Pero antes de que vayas a ese próximo video, necesito que hagas algo crucial. Escribe en los comentarios ahora mismo: llegué hasta el final. Esas 4 palabras
son más que un comentario, son un testimonio. Son tu declaración de que no te rendiste cuando el video era largo, de que permitiste que Dios hablara completamente a tu corazón, de que estás comprometido con tu transformación. Y cuando escribas esas palabras, otros que están luchando con rendirse verán tu ejemplo y encontrarán la fuerza para continuar también. Ahora, este es el acto más poderoso que puedes hacer después de haber sido bendecido con este mensaje. Comparte este video ahora mismo con alguien que lo necesita. No lo guardes solo para ti. Piensa en esa persona que conoces que está cargando cargas imposibles, que está al borde del quebranto, que necesita desesperadamente escuchar que no tiene que hacerlo solo. Envíale este video. Puede salvar su vida. Puede ser el punto de inflexión que estaban esperando. Sé un canal de sanación para alguien más, así como este video fue un canal de sanación para ti. Cuando compartes el Evangelio, cuando compartes esperanza y cuando compartes la verdad liberadora de Cristo, te conviertes en parte del milagro de Dios en la vida de otra persona. Y si todavía no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones. Forma parte de esta comunidad de personas que están aprendiendo a vivir no en sus propias fuerzas, sino en la gracia suficiente de Dios. Cada video que publicamos está diseñado con un propósito: llevarte más profundo en tu fe, darte herramientas prácticas para vivir victoriosamente, recordarte las verdades eternas que el mundo trata de hacerte olvidar. No te pierdas ni uno solo. Recuerda las palabras que Jesús habló y que han sostenido a millones de personas a través de los siglos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta promesa no fue solo para la gente de hace 2000 años. Es para ti hoy. Es para cada momento cuando sientes que no puedes más. Es para cada carga que parece demasiado pesada. Es para cada situación que parece imposible. Jesús está diciéndote personalmente: ven a mí, no lo hagas solo. Yo te haré descansar. Hoy hiciste más que ver un video. Hiciste un viaje espiritual a través de 5 historias poderosas que revelaron el mismo secreto transformador. Dios hace lo imposible cuando finalmente soltamos. Viste que Pedro no tenía que redimirse solo. Dios lo redimió. Viste que Moisés no tenía que ser suficiente, Dios era suficiente a través de él. Viste que Ana no tenía que controlar el resultado, solo confiar en Dios con el proceso. Viste que Pablo no necesitaba que el aguijón fuera removido, necesitaba descubrir que la gracia de Dios era suficiente. Viste que Jesús enfrentó lo imposible con rendición, y esa rendición trajo la salvación del mundo. Y ahora tú has hecho tu propio acto de rendición. Has soltado lo que te estaba matando. Has confiado a Dios con lo que no puedes controlar. Y la promesa de Dios es que Él es fiel para completar lo que comenzó en ti hoy. Ahora ve, pero lleva contigo esta fe renovada. Lleva contigo la certeza de que no estás solo. Nunca has estado solo. Nunca estarás solo. Lleva contigo el conocimiento de que tu debilidad no es tu descalificación, sino tu invitación a experimentar el poder ilimitado de Dios. Lleva contigo la paz que viene de saber que el Dios que dividió el Mar Rojo, que cerró bocas de leones, que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo Dios está contigo en tu situación imposible. Y lleva contigo la esperanza inquebrantable de que lo que parece imposible hoy es exactamente el tipo de situación donde Dios hace sus mayores milagros. Tu liberación comenzó hoy. Tu transformación está en marcha. Y el siguiente paso que tomes
podría ser el paso donde lo imposible se vuelve posible, donde la carga se vuelve ligera, donde el quebranto se transforma en fortaleza. Confía en Dios, suelta el control y prepárate para ver lo que solo Él puede hacer.